la reforma a las pensiones fue mencionada en el discurso del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego el pasado 1 de mayo en la Plaza de Armas. Describió en la manera como hace 30 y tantos más de años el senador Álvaro Uribe Vélez en ese momento y el presidente de la República, también César Gaviria, decían que iba a garantizarse la pensión universal para todos a través de los fondos privados de pensiones, porque suponían de que el país iba a crecer a un ritmo de más del 5% anual. Dice el presidente, eso no ha sucedido. Hoy pasaron 30 años, eso nunca ocurrió y nunca hubo un derecho a la pensión. De tal suerte que lo que se dice realmente es que los fondos privados y ese modelo neoliberal como tal está a punto de colapsar. Literalmente el presidente dice, hoy puedo tener la seguridad, y miren esta paradoja, si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, se acaban los fondos privados de pensiones, y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo. Y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si yo dejo que la ley siga, dice el presidente, si el Congreso de la República no apoya la reforma, y así sucederá con los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones ya no dan ahorro. Sus gastos en el año son mayores que sus ingresos. No es sino que no se apruebe el proyecto de ley y verán cómo en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran, pero en una circunstancia tan desordenada que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador de Colombia. La reforma a las pensiones. Cuando aprobaron la ley 100 que versa sobre la pensión, yo recién entraba al Congreso de la República como parlamentario del M19. Toda la bancada votó en contra de la ley 100. Intuíamos que el dominio del mercado no garantizaba el derecho universal, que así no había sido en ninguna parte del planeta, que solo la fuerza social y el Estado podrían intentar la garantía del derecho. Derecho a la pensión, derecho al que al cumplir los requisitos una persona, un hombre, una mujer puedan acceder a una pensión de por vida, puedan vivir sus últimos años en el descanso, en la reparación del espíritu, puedan vivir con alguna tranquilidad en una familia que va progresando en su calidad de vida. Y resulta que no, 30 y pico años después de aprobada la ley 100, con la promesa que nos hicieron el señor senador Álvaro Uribe Vélez en ese momento, y el presidente de la República de ese momento, César Gaviria, que decían que la economía iba a crecer más del 5% anual y que ese porcentaje de crecimiento llevaría a un aumento de los cotizantes en los fondos privados de pensión de tal magnitud que se garantizaba el derecho a la pensión en Colombia. Pasaron 30 años y nunca ocurrió. Muy pocas veces el país creció más del 5% y nunca hubo un derecho a la pensión. Al contrario, el 80% de las personas que cotizan en los fondos privados de pensiones jamás tendrán una pensión, porque no tienen las semanas suficientes, porque los despiden una y otra vez, porque solo los contratan a través de la prestación de servicios en contratos civiles sin derechos laborales, y porque
Su nivel de salario es tan pequeño que no logran ahorrar lo suficiente para garantizar en sus cuentas los números para que sea posible el pago de la pensión por parte del banquero. Los dineros se los devuelven en cómodas cuotas mensuales, pero no existe el derecho. Se demostró 30 y pico años después que la libertad del mercado, en donde están los derechos de la gente, no garantiza los derechos de la gente, solo garantiza negocios. Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, se acaban los fondos privados de pensiones. Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo, y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si yo dejo que la ley siga, si el Congreso de la República no apoya las reformas, y así sucederá con los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones ya no dan ahorro. Sus gastos en el año son mayores que sus ingresos. Ya no hay capacidad de ahorro. Por tanto, el negocio dejó de existir. Las utilidades y comisiones de los fondos van hacia abajo. Millones de personas se han pasado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Y ese traspaso de millones de personas en la última década, no en mi gobierno, va mostrando el punto final de ese régimen. El mercado tampoco pudo garantizar el derecho a la pensión en Colombia. No es sino que no se apruebe el proyecto de ley, y verán cómo en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran, pero en una circunstancia tan desordenada que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador de Colombia. Lo que hemos propuesto garantiza la pensión. Queremos que el pueblo trabajador, a veces tan joven que cree que nunca va a llegar el momento de hablar de la pensión, a veces por eso cree que es un asunto de los viejos y es un asunto de la juventud. El garantizar que los tiempos permitan una vejez digna, tranquila, que la mamá pueda sobrevivir después de la muerte del papá, de garantizar que el tiempo libre sea el factor fundamental de la riqueza de una sociedad. Aquí tenemos una discusión de fondo. ¿En qué consiste la riqueza? Hay quienes hasta este momento creen a pie juntillas que la riqueza no es más sino el acumulado de bienes poseídos por una persona. Hay otra corriente de pensamiento que cree que la riqueza es la cantidad de tiempo libre que puede tener una persona. Por eso el movimiento obrero en todo el mundo está buscando no dejar aumentar el tiempo para pensionarse. Miren Francia. Está buscando cómo se acortan la jornada de trabajo. Miren Europa. Ahora Chile acaba de decretar por ley, con la derecha siendo mayoría, una rebaja de la jornada laboral, que significa que hay más tiempo libre. Y ese tiempo libre significa riqueza de una sociedad. El tiempo libre
es el nuevo medidor de la riqueza, no las tantas cosas que podemos guardar en una alacena. La riqueza es eso, el tiempo para crear, el tiempo para sentir, el tiempo para ser libre, el tiempo para ser humano y no robot de una fábrica. El tiempo libre es la mayor riqueza que puede tener una sociedad. Y cuando hablamos de pensiones, hablamos de ello. Claro, si el pueblo trabajador no sale a defender su reforma pensional, si algunos líderes sindicales aún creen, como en tiempos del neoliberalismo que creó esa mentalidad, que el sindicato no es para defender los derechos del pueblo trabajador, no solo de su fábrica, sino los generales de la sociedad colombiana, sino que la función de un sindicato, por ejemplo, es para hacer negocios, es para el contrato sindical por medio del cual emplean a sus allegados en una empresa cualquiera o en el Estado y se ganan una comisión por ello. Que el sindicato no debe ser un oferente de empleo, sino un defensor del derecho de la clase obrera. Si ese mundo neoliberal que reemplaza las luchas por los negocios se impone, pues el pueblo trabajador no va a estar al lado de las reformas sociales de Colombia. De acuerdo al discurso de nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, el pasado 1 de mayo, hay un riesgo grande de que los fondos del privado quiebren. Pero también tenemos que ser conscientes, porque así nos lo garantizó el Estado en la Ley 100 del 93 y también lo estipula en el artículo 48 de la Constitución Política Nacional, el garante del régimen pensional como derecho social, como derecho de la población, como derecho fundamental, es el tesoro de la nación. Si de alguna manera la mencionada regla fiscal que garantiza que siempre se le paguen los intereses y los créditos al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y a todos, digamos, los cacaos a nivel mundial que prestan a veces de manera fraudulenta, corrupta, con comisiones, créditos al tercer mundo, ahora también el Estado va a tener que garantizarnos, porque nosotros creímos en el Estado, creímos en esos fondos privados de pensiones, que hayan utilizado el dinero de manera, diría yo, obscena para hacer puentes que se le caen, para enriquecer a unos cuantos privilegiados haciendo centros comerciales con nuestro dinero, o para hacer también, digamos, su riqueza, porque vamos a ver, ¿y cuáles son los salarios y los beneficios que tienen los directivos de esas entidades que se llaman AFPs, administradores de fondos de pensiones? Yo aseguro que tienen, o normalmente hay una gran duda acerca que esos negocios de los fondos de pensiones son negocios para las personas que lo están administrando, pero no podemos ser los que hemos confiado en esos sistemas los que tengamos que ahora pagar los platos rotos. Nosotros confiamos en el Estado, confiamos en el sector privado.